En junio de 1967, en las colinas pedregosas cerca de Nablus, en el frente jordano, un tanque ligero israelí de apenas 15 toneladas se encontró frente a frente con una columna de blindados americanos M48 Patton, cada uno de los cuales pesaba casi 50 toneladas y llevaba un blindaje que superaba los 100 milímetros de acero endurecido. Lo que ocurrió en los siguientes minutos desafió todas las leyes de la guerra acorazada conocidas hasta entonces. La tripulación de aquel pequeño vehículo francés, una MX-13, disparó sus 12 proyectiles con una velocidad de fuego que los artilleros jordanos jamás habían presenciado, y cuando el humo se disipó sobre el paisaje rocoso, 7 Patton ardían convertidos en enormes antorchas de metal retorcido y combustible inflamado. Ningún manual de táctica blindada contemplaba semejante resultado, porque ningún estratega sensato habría apostado por una máquina cuya coraza podía ser perforada incluso por una ametralladora pesada contra los mejores tanques medios del arsenal occidental. Pero aquella máquina francesa no jugaba según las reglas convencionales, y para entender cómo llegó a existir un depredador tan letal dentro de un cuerpo tan frágil, hay que retroceder 26 años en el tiempo, hasta el momento más oscuro de la historia militar francesa. En mayo de 1940, las divisiones blindadas alemanas cruzaron las Ardenas con una velocidad que dejó paralizado al alto mando francés. Los generales en París habían concentrado sus mejores unidades a lo largo de la línea Maginot, convencidos de que el enemigo atacaría de frente contra las fortificaciones, tal como había ocurrido en la Primera Guerra Mundial. Pero los comandantes de los Panzer alemanes no tenían la menor intención de repetir los errores de sus predecesores. Sus columnas acorazadas atravesaron los densos bosques que los estrategas franceses consideraban impenetrables para vehículos pesados, y emergieron en la retaguardia del ejército francés como una hoja de acero clavándose en la espalda de un gigante desprevenido. Francia disponía de tanques excelentes en aquel momento, y muchos de ellos superaban a las máquinas alemanas tanto en blindaje como en potencia de fuego. El Char B1, por ejemplo, llevaba un cañón de 75 milímetros en el casco y otro de 47 en la torreta, una combinación que hacía temblar a los tripulantes de los Panzer III y Panzer IV alemanes cuando se encontraban con él en campo abierto. Sin embargo, la doctrina militar francesa estaba anclada en los conceptos de la guerra anterior, donde los tanques servían como apoyo lento de la infantería y no como fuerzas de choque independientes. Los blindados franceses se repartían en pequeños grupos entre las divisiones de infantería, en lugar de concentrarse en formaciones acorazadas capaces de golpear con fuerza decisiva en un punto concreto del frente. Las comunicaciones entre las unidades francesas funcionaban de manera lamentable, con mensajes que tardaban horas en llegar desde el frente hasta los cuarteles generales, mientras que los comandantes alemanes coordinaban sus movimientos por radio en tiempo real. Las decisiones del mando francés se tomaban con una lentitud exasperante, siguiendo cadenas de mando rígidas que exigían la aprobación de múltiples escalones antes de ejecutar cualquier orden. Mientras los generales franceses deliberaban sobre sus mapas, las columnas de Panzer ya habían avanzado decenas de kilómetros y cortado las líneas de suministro de divisiones enteras. En apenas 6 semanas, una de las fuerzas armadas más poderosas de Europa quedó completamente derrotada, y el gobierno francés se vio obligado a firmar un armisticio humillante en el mismo vagón de tren donde Alemania había capitulado en 1918, un gesto deliberado de venganza simbólica por parte de Adolf Hitler, que hundió el orgullo militar francés hasta lo más profundo. La ocupación que siguió duró 4 largos años, pero dentro de aquel periodo de humillación nacional, los oficiales franceses que habían sobrevivido a la debacle comenzaron un análisis despiadado de todo lo que había salido mal. Estudiaron las tácticas alemanas con obsesión casi enfermiza, desmenuzaron cada decisión errónea de su propio alto mando y formularon una pregunta fundamental que determinaría el futuro de los blindados franceses durante las décadas siguientes. ¿Cómo construir una fuerza acorazada que nunca más pudiera ser sorprendida, rodeada y destruida por un enemigo más ágil y mejor coordinado? La respuesta que encontraron marcó un giro radical en la filosofía militar francesa, porque en lugar de buscar tanques más pesados y mejor blindados, como estaban haciendo los soviéticos y los americanos, los estrategas franceses decidieron que necesitaban máquinas rápidas, letales y capaces de golpear antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Antes de seguir, escribid en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo esto, así podré ver qué repercusión tiene mi historia. Y no os olvidéis de darle a me gusta, me motiva mucho para hacer nuevos vídeos. Ya en febrero de 1945, cuando los ejércitos aliados aún combatían en suelo alemán y faltaban 3 meses para la caída de Berlín, el Estado Mayor francés puso en marcha un ambicioso programa de rearme que incluía el desarrollo de un tanque ligero completamente nuevo.
La nueva doctrina blindada se basaba en principios que habrían resultado incomprensibles para los generales del 40. Las unidades de reconocimiento debían tener potencia de fuego suficiente para enfrentarse a tanques enemigos en lugar de limitarse a observar y retirarse. Y los tanques ligeros ya no serían armas auxiliares relegadas a tareas secundarias, sino cazadores veloces capaces de atacar los flancos del enemigo, destruir sus vehículos con ráfagas devastadoras de fuego y desaparecer antes de recibir una respuesta. Los requisitos técnicos que el Estado Mayor estableció para este nuevo tanque ligero reflejaban además una realidad geopolítica que iba mucho más allá de los campos de batalla europeos. Francia mantenía un vasto imperio colonial que se extendía desde el norte de África hasta el sudeste asiático, y en territorios como Indochina y Argelia, los movimientos independentistas estaban ganando fuerza a una velocidad alarmante. El ejército necesitaba una máquina que pudiera ser transportada por aire hasta estos territorios remotos con rapidez, lo que imponía una limitación de peso extremadamente severa. El Estado Mayor fijó el peso máximo en 12 toneladas, una cifra que permitiría cargar el tanque en los aviones de transporte disponibles en aquella época. Pero al mismo tiempo, el armamento de esta máquina debía ser equivalente al de un tanque medio, capaz de destruir cualquier vehículo blindado que pudiera encontrarse en un campo de batalla colonial o europeo. Y la estructura del casco tenía que admitir la instalación de diferentes tipos de armas según las necesidades de cada misión. En la práctica, los militares franceses estaban pidiendo algo que los ingenieros de cualquier otro país habrían considerado un absurdo técnico: meter la potencia de fuego de un tanque pesado dentro del cuerpo de un vehículo que pesara menos que un camión grande. En 1946, la oficina de diseño ubicada en Issy-les-Moulineaux, un suburbio industrial al suroeste de París, aceptó el desafío y comenzó a trabajar en el proyecto que recibiría la designación AMX-13. El número en el nombre hacía referencia al peso proyectado de 13 toneladas, aunque las versiones de serie acabarían superando esa cifra con creces. Los ingenieros franceses sabían que cumplir los requisitos del Estado Mayor con métodos convencionales era sencillamente imposible, así que desde el primer momento buscaron soluciones radicales que rompieran con todo lo establecido en el diseño de tanques. Y la más revolucionaria de todas esas soluciones fue una torre que se movía de una forma que ningún tanque del mundo había utilizado jamás en combate. Una torre que convertiría a aquella pequeña máquina francesa en la pesadilla de ejércitos enteros durante las siguientes 3 décadas. Los ingenieros de Issy-les-Moulineaux encontraron la respuesta a ese rompecabezas técnico en un concepto que ya había sido probado antes de la guerra en un prototipo experimental conocido como PNA-AR modelo 2011. Se trataba de una torre oscilante, una estructura dividida en 2 mitades completamente independientes que trabajaban en conjunto de una manera nunca vista en un vehículo blindado de serie. La mitad inferior se asentaba sobre el anillo de la barcaza del casco y giraba en el plano horizontal para apuntar a izquierda y derecha, exactamente igual que cualquier torre convencional. Pero la mitad superior, donde se alojaban el cañón y todo el mecanismo de disparo, pivotaba sobre la inferior como una cabeza asintiendo, elevando y deprimiendo el arma completa junto con su sistema de alimentación. Esta disposición permitía colocar el cañón a una altura considerablemente mayor que en un tanque convencional del mismo tamaño, lo que otorgaba una ventaja táctica extraordinaria cuando la máquina disparaba desde posiciones en desenfilada, asomando apenas la parte superior de la torre por encima de un montículo o una cresta del terreno, mientras el casco permanecía completamente oculto. Pero la verdadera genialidad de la torre oscilante no residía en la elevación del arma, sino en lo que esa configuración permitía instalar en su interior. A ambos lados de la recámara del cañón, los diseñadores colocaron 2 cargadores de tambor, cada uno con capacidad para 6 proyectiles, que funcionaban mediante un mecanismo de una elegancia mecánica asombrosa. Cada vez que el cañón disparaba, la fuerza del retroceso hacía girar el tambor una posición, colocando el siguiente proyectil sobre una bandeja cuyo eje coincidía exactamente con el eje del ánima del tubo. Entonces el sistema automático empujaba la munición hacia la recámara, el cierre se bloqueaba y el tanque estaba listo para disparar de nuevo en cuestión de segundos, sin que ningún miembro de la tripulación tuviera que mover un solo dedo para cargar el arma. Esta cadencia de fuego alcanzaba entre 10 y 12 disparos por minuto, una cifra que dejaba atónitos a los observadores militares de otros países cuando la presenciaban por primera vez en las demostraciones de tiro. Para poner esa velocidad en perspectiva, la tripulación de un tanque medio con carga manual podía realizar entre 6 y 8 disparos por minuto en condiciones ideales, con un cargador humano que movía proyectiles de varios kilogramos en un espacio reducido y sofocante, y cuyo rendimiento disminuía drásticamente a medida que la fatiga se acumulaba durante un combate prolongado. El
AMX-13, en cambio, mantenía su cadencia constante desde el primer disparo hasta el último, sin importar cuánto durara el enfrentamiento ni cuán agotada estuviera la tripulación. Un adversario que recibiera esa lluvia de acero apenas tenía tiempo de identificar la dirección del ataque antes de que su vehículo estallara en llamas, porque mientras el artillero enemigo intentaba girar su torre hacia la amenaza, el cañón francés ya había enviado 3 o 4 proyectiles más contra su blindaje. Los tanquistas suizos, que recibieron el AMX-13 bajo la designación de Tanque Ligero 51, llevaron la explotación de esta cadencia de fuego hasta un nivel que los propios diseñadores franceses no habían previsto. Desarrollaron una técnica conocida como el doble disparo, que convertía la probabilidad de impacto en una casi certeza matemática. El artillero lanzaba 2 proyectiles en menos de 10 segundos contra el mismo objetivo, el primero con puntería directa, calculada para distancias cortas y medias, y el segundo con una elevación ligeramente superior, trazando una trayectoria más curva destinada a alcances mayores. Independientemente de la distancia real al blanco, uno de los 2 proyectiles acertaba casi con total seguridad, eliminando la necesidad de realizar ajustes de tiro que en otros tanques consumían segundos preciosos. Un enemigo que apareciera de repente recibía 2 impactos perforantes casi simultáneos sin haber podido siquiera orientar su arma hacia el origen del fuego. Sin embargo, aquella capacidad devastadora venía acompañada de una limitación que definió para siempre la forma en que la AMX-13 debía combatir. 12 proyectiles en los tambores eran todo lo que la máquina podía disparar antes de quedarse completamente indefensa en mitad del campo de batalla. No existía ningún mecanismo interno para rellenar los cargadores desde el interior del vehículo, porque sencillamente no había espacio dentro de aquella torre compacta para almacenar munición adicional ni para que un ser humano manipulara los pesados tambores. Cuando el último cartucho abandonaba el ánima del cañón, la tripulación se enfrentaba a una elección brutal: retirarse de inmediato hacia una zona segura o quedarse inmóvil y desarmada frente al enemigo. La operación de recarga exigía detener la máquina por completo, y los tripulantes debían salir al exterior a través de las escotillas situadas en el techo de la torre para acceder a los tambores desde fuera. Realizar esa maniobra bajo fuego enemigo equivalía prácticamente a una sentencia de muerte, porque los hombres quedaban expuestos sobre la cubierta del tanque mientras manipulaban proyectiles pesados con las manos desnudas, sin ninguna protección contra la metralla, los francotiradores o los impactos directos. Esta realidad dictó una doctrina de combate que se repetiría en todos los ejércitos que operaron el tanque francés: ataque fulminante, descarga total de los 12 proyectiles a la máxima cadencia posible y retirada inmediata para recargar en retaguardia mientras otra unidad tomaba el relevo y continuaba el hostigamiento. Los primeros prototipos estuvieron listos en 1948 y para el año siguiente ya se habían construido 4 unidades experimentales adicionales. Las pruebas revelaron que el requisito original de transportabilidad aérea resultaba inviable sin sacrificar de forma inaceptable la protección y el armamento. Así que el ejército francés tomó la decisión pragmática de abandonar esa exigencia en favor de las cualidades combativas del vehículo. En 1951 se firmó el primer contrato de producción en serie, y al año siguiente, la fábrica de Rouen comenzó a ensamblar las primeras unidades destinadas al 8º Regimiento de Húsares. Francia tenía por fin un tanque ligero moderno de diseño propio, una máquina que no se parecía a nada que existiera en los arsenales de ningún otro país del mundo, y que pronto demostraría su valía en combates reales a miles de kilómetros de las fábricas donde había nacido. El cañón que armaba las primeras unidades de serie era una pieza de 75 milímetros, designada CN7550, equipada con un freno de boca de una sola cámara. Aquel tubo no era un diseño enteramente original, sino un descendiente directo del célebre cañón alemán KWK-42, el arma que había convertido al tanque Panther en una de las máquinas más temidas de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros franceses acortaron el tubo hasta 61 calibres de longitud, pero conservaron la excelente capacidad de penetración y la precisión a distancias medias que habían hecho legendaria a la pieza germana. Era una ironía notable que Francia, humillada por los blindados alemanes en 1940, hubiera resucitado la tecnología de su antiguo enemigo para armar al tanque que debía garantizar que aquella humillación no se repitiera jamás. El casco del AMX-13 se ensamblaba mediante planchas de acero soldadas que ofrecían una protección deliberadamente desigual. El blindaje frontal alcanzaba 40 milímetros de espesor, lo justo para detener proyectiles de ametralladora pesada y cañones automáticos de pequeño calibre.
Los laterales y la torre presentaban entre 20 y 25 milímetros, suficientes contra fragmentos de artillería y fuego de armas ligeras, pero absolutamente incapaces de resistir el impacto de cualquier cañón de tanque, incluso de los más anticuados. El fondo del casco apenas llegaba a 10 milímetros, lo que combinado con la escasa distancia al suelo convertía al vehículo en una trampa mortal cuando pasaba sobre una mina antitanque. Los diseñadores habían aceptado conscientemente ese compromiso extremo, porque la filosofía del AMX-13 no contemplaba absorber golpes, sino evitarlos mediante la velocidad y la astucia táctica. Esa fragilidad quedó dolorosamente expuesta cuando el tanque recibió su bautismo de fuego en octubre de 1956, durante la crisis del Canal de Suez. El presidente egipcio Nasser había nacionalizado la vía marítima, provocando una reacción furiosa de Gran Bretaña, Francia e Israel, que organizaron una operación militar conjunta para recuperar el control del paso estratégico y derrocar al gobierno de El Cairo. Francia envió unidades de la Legión extranjera a la zona de combate, incluyendo el segundo escuadrón de AMX-13 perteneciente al segundo regimiento de caballería legionario, que desembarcó en Port Fouad para reforzar a los paracaidistas del primer regimiento. Israel desplegó sus tanques franceses a una escala mucho mayor, y el batallón blindado de la 27ª Brigada, equipado íntegramente con AMX-13, realizó un avance relámpago a través de la península del Sinaí hasta alcanzar las orillas del canal. El 1 de noviembre, durante la batalla por Rafah, las fuerzas acorazadas israelíes chocaron contra posiciones defensivas egipcias reforzadas con tanques enterrados y baterías de artillería. El enfrentamiento costó 13 AMX-13 destruidos, un precio elevado que confirmaba lo que todos sabían pero nadie quería admitir en voz alta. Aquella máquina no podía permitirse recibir ni un solo impacto directo. Pero la revancha llegó poco después en Bir Salim, donde los tanques franceses al servicio de Israel se encontraron con blindados egipcios de fabricación soviética, 30 T-34 y 18 cañones autopropulsados Su-100, cuyo poderoso tubo de 100 milímetros los convertía en cazatanques formidables. Las tripulaciones israelíes aprovecharon cada ondulación del terreno desértico para acercarse sin ser detectadas. Eligieron posiciones de disparo que exponían únicamente la parte superior de sus torres oscilantes y desataron sobre los egipcios una tormenta de acero a una velocidad que los artilleros soviéticos no pudieron igualar. Cuando el polvo se asentó, los 30 T-34 y los 18 Su-100 habían sido destruidos o abandonados por sus tripulaciones. Unos tanques ligeros cuya coraza podía ser perforada teóricamente incluso por un cañón antiaéreo habían aniquilado a un enemigo superior en número y en protección, demostrando que la velocidad de fuego y la elección inteligente del terreno podían compensar incluso la más desesperada inferioridad en blindaje. 9 años después de aquella victoria en el desierto del Sinaí, el tanque francés volvió a encontrarse en el epicentro de un conflicto a gran escala, esta vez en el extremo opuesto de Asia. En septiembre de 1965, India y Pakistán se lanzaron a una guerra abierta por la disputada región de Cachemira, y ambos bandos desplegaron fuerzas acorazadas masivas que protagonizaron algunos de los mayores choques blindados desde la Segunda Guerra Mundial. Pakistán confiaba en su primera división acorazada, equipada con 264 tanques americanos M47 y M48 Patton, que representaban lo mejor de la tecnología blindada occidental de la época. India contaba con un parque mixto de Centuriones británicos, Sherman americanos y AMX-13 franceses, estos últimos asignados al 8º Regimiento de Caballería, cuyos tripulantes sabían perfectamente que sus máquinas de 15 toneladas estaban en franca desventaja frente a los colosos americanos de 46 toneladas que avanzaban desde el otro lado de la frontera. El 10 de septiembre, la primera división acorazada pakistaní lanzó su ofensiva en el sector de la aldea de Asal Uttar, buscando romper las líneas indias y alcanzar profundidad operativa. Pero el mando indio había preparado una trampa letal aprovechando las características del terreno. La zona estaba cubierta de plantaciones de caña de azúcar, atravesadas por una red de canales de riego que los ingenieros indios inundaron deliberadamente antes de la batalla. Cuando los pesados Patton pakistaníes entraron en aquel terreno encharcado, sus casi 50 toneladas de peso se convirtieron en su peor enemigo. Las cadenas se hundían en el barro hasta los guardabarros, las transmisiones se sobrecalentaban intentando arrancar las máquinas del fango, y los vehículos que lograban avanzar lo hacían a una velocidad tan reducida que se convertían en blancos casi estáticos para los artilleros indios. Los AMX-13 del 8º de Caballería aprovecharon la situación con una eficacia despiadada. Su baja presión sobre el suelo les permitía desplazarse con agilidad por el mismo terreno donde los blindados americanos quedaban atrapados sin remedio.
Las tripulaciones indias ejecutaron la táctica que definía al tanque francés desde su nacimiento. Aparecían por los flancos de las columnas pakistaníes atascadas, vaciaban sus 12 proyectiles a quemarropa contra los costados vulnerables de los Patton y se retiraban a toda velocidad para recargar mientras otras unidades continuaban el castigo. Los artilleros pakistaníes, atrapados en el barro y sometidos a fuego cruzado, no lograban girar sus torres con la rapidez necesaria para responder antes de que los pequeños tanques franceses desaparecieran entre la vegetación. Cuando la batalla terminó, la primera división acorazada de Pakistán había perdido 97 tanques y los indios bautizaron el lugar como Patton Nagar, que se traduce como el cementerio de los Patton. Pero la guerra continuaba y los combates finales demostraron con brutalidad que el AMX-13 solo podía sobrevivir mientras las condiciones del terreno le permitieran explotar su agilidad. Una compañía entera de tanques franceses fue aniquilada cuando intentó detener el avance de un regimiento pakistaní reforzado con Patton frescos en un sector de campo abierto y llano, sin canales inundados, sin elevaciones del terreno donde ocultarse y sin ninguna ventaja que compensara la abismal diferencia en protección. Los cañones de 90 milímetros de los M48 perforaban el blindaje frontal del AMX-13 como si fuera papel de aluminio, y las tripulaciones indias morían dentro de sus vehículos sin haber podido siquiera vaciar sus cargadores, porque en terreno descubierto la distancia de combate favorecía al tanque con mayor alcance efectivo y mejor protección, que en ambos casos era el Patton americano. Cachemira dejó una lección grabada con sangre en la memoria de todos los ejércitos que operaban el tanque francés. En las condiciones adecuadas era un asesino implacable, pero en terreno abierto sin posibilidades de maniobra, sus tripulantes no tenían ninguna oportunidad de sobrevivir. El 5 de junio de 1967, Israel lanzó un ataque preventivo contra sus vecinos árabes que desencadenó una guerra relámpago de apenas 6 jornadas, pero cuyas consecuencias redibujaron el mapa de Oriente Medio para siempre. La aviación israelí destruyó la Fuerza Aérea Egipcia en sus propios aeródromos durante las primeras horas, conquistando una supremacía aérea total que dejó a los ejércitos árabes sin cobertura desde el cielo. Ahora el destino del conflicto dependía exclusivamente de las fuerzas terrestres, y los batallones blindados de ambos bandos se precipitaron al encuentro en 3 frentes simultáneos. En el Sinaí, los AMX-13 israelíes se toparon con un adversario contra el que su armamento resultaba prácticamente inútil. Egipto había recibido tanques soviéticos T-54 y pesados IS-3, cuyo blindaje frontal superaba los 100 milímetros de acero endurecido e inclinado, una barrera que los proyectiles de 75 milímetros del cañón francés no podían atravesar ni a quemarropa. El 6 de junio, al caer el crepúsculo, un batallón de AMX-13 perteneciente a la brigada de Abraham avanzaba por la carretera hacia Bir el-Jifgafa, cuando se encontró de frente con 2 batallones completos de T-54 egipcios. El choque se produjo en un terreno plano y despejado donde no existía la menor posibilidad de maniobra ni de ocultación, y el resultado fue una carnicería. Varios tanques israelíes y semiorugas blindados fueron destruidos en los primeros instantes del encuentro, y los proyectiles franceses rebotaban contra el grueso frontal de los blindados soviéticos sin causar daño alguno. Algunas tripulaciones intentaron flanquear a los egipcios aprovechando su superior velocidad, y las que lograron alcanzar posiciones laterales consiguieron penetrar los costados menos protegidos de los T-54, pero la mayoría no tuvo esa oportunidad. El batallón se vio obligado a retirarse dejando vehículos calcinados y compañeros muertos sobre la arena. La situación fue radicalmente distinta en el frente jordano, donde el AMX-13 se enfrentaba a un enemigo que conocía bien. Jordania había recibido tanques americanos M47 y M48 Patton de manos de Washington, pero sus tripulaciones carecían de la experiencia acumulada que los israelíes habían forjado en conflictos anteriores, y la coordinación entre las unidades jordanas funcionaba de manera deficiente. En las colinas que rodeaban Nablus, la mayor parte del segundo batallón blindado jordano quedó atrapada entre 2 batallones de tanques israelíes que cerraron sobre ella desde direcciones opuestas, formando unas tenazas clásicas de las que los comandantes jordanos no supieron escapar. Las tripulaciones de AMX-13 explotaron cada pliegue del terreno pedregoso, cada colina baja y cada depresión del suelo para aproximarse a distancias donde sus cañones resultaban letales contra los flancos de los Patton. Se acercaban al amparo de las ondulaciones rocosas, vaciaban sus 12 proyectiles a la máxima cadencia y se replegaban para recargar mientras otros vehículos mantenían la presión sin dar respiro al enemigo. Un solo AMX-13 completó en aquellos minutos la hazaña que abría esta historia. Su tripulación destruyó 7 M48 Patton, acertando en puntos vulnerables con una precisión quirúrgica que los artilleros jordanos jamás pudieron contrarrestar.
Al final del combate, el segundo batallón jordano había dejado de existir como unidad operativa y el campo de batalla quedó sembrado de carcasas humeantes de blindados americanos. Tras aquella guerra, la producción del AMX-13 continuó durante 2 décadas más. La fábrica original de Rouen cedió el ensamblaje a la empresa Creusot-Loire, que mantuvo la línea abierta hasta 1987, acumulando un total de aproximadamente 7.700 unidades fabricadas. 25 países de 4 continentes adquirieron el tanque, y Argentina obtuvo una licencia para producirlo en sus propias plantas industriales. Versiones sucesivas recibieron cañones de 90 mm y de 105 mm, además de misiles antitanque guiados montados sobre la torre, en un esfuerzo constante por mantener vigente a una plataforma cuya filosofía original de cazador fugaz nunca cambió. Singapur, Indonesia, Perú, Ecuador y Venezuela modernizaron sus flotas con nuevos motores y sistemas de control de tiro, manteniendo operativas sus máquinas francesas hasta bien entrado el siglo XXI. Aquel tanque nacido de la derrota más vergonzosa de Francia demostró durante 4 décadas que la velocidad, la potencia de fuego instantánea y la audacia táctica podían derrotar a enemigos que sobre el papel eran invencibles, siempre que sus tripulantes aceptaran una verdad grabada en el acero de cada uno de los 12 proyectiles de sus tambores: disparar y huir, o quedarse y morir. Si esta historia te ha resultado interesante, deja tu comentario contando qué tanque te gustaría conocer en el próximo episodio. Dale a me gusta para que este video llegue a más personas y suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas sobre las máquinas de guerra más fascinantes de la historia.